tal? Ya regresamos nuevamente con una clase más dentro del curso de cálculo diferencial. En esta ocasión vamos a estar estudiando el concepto de límites. Si recordamos un poquito lo que aprendimos en la clase pasada, estuvimos estudiando el concepto de función y nosotros aprendimos que una función en matemáticas opera como una máquina que realiza un proceso determinado, en este caso un proceso numérico, en la cual yo puedo ingresar un valor, se hace un proceso matemático y obtengo un valor de salida. Si yo ingreso, por ejemplo, un 5, puedo obtener un 2, si ingreso un 4, puedo obtener un 3, dependiendo de la función que haga la máquina, es la respuesta que yo voy a obtener. Y esto lo trabajamos con valores de X y Y, pero básicamente ese era el concepto que teníamos de función. Si tienes duda todavía de esto, puedes buscar ese video y analizarlo para que trates de entender un poquito ese concepto. Bien, en esta ocasión vamos a estar estudiando lo que son los límites y nos vamos a apoyar un poquito en eso que aprendimos anteriormente. Primero que nada vamos a ver una definición formal que tenemos en el pizarrón y dice lo siguiente. Un límite en matemáticas es la magnitud a la que se acercan progresivamente los términos de una secuencia. Ok, aquí hablamos de que es una magnitud, estamos hablando de números, y dice que se acercan progresivamente, o sea, nos vamos aproximando a una magnitud. Pero, mucho ojo con esto, no dice que llegamos a esa magnitud, dice que nos aproximamos. Dice, se acercan progresivamente los términos de una secuencia infinita de magnitudes. Y por tanto expresan la tendencia, aquí tenemos una palabra clave también, que es la palabra tendencia, de una función o una sucesión mientras sus parámetros otra vez se aproximan, hablamos de aproximación, a cierto valor. Entonces aquí tenemos ya tres palabras claves que nos pueden ayudar a entender un poquito de qué se tratan los límites. Específicamente la palabra límite también nos dice mucho. Un límite lo podemos entender como un borde o como algo que separa hacia una dirección, entonces hacia donde nosotros nos podemos dirigir. Entonces dice que es una tendencia cuando nosotros nos aproximamos a cierto valor. Ok, vamos a explicar esto un poquito mejor con ejemplos matemáticos, pero antes de pasar a los ejemplos matemáticos, podemos hacer unos ejemplos un poquito más prácticos para que vayas entendiendo este concepto. Vamos a limpiar el pizarrón y continuamos con algunos ejemplos que nos pueden ayudar a entenderlo de una mejor manera. Bien, aquí tenemos un ejemplo práctico para entender cómo funcionan los límites. En el pizarrón nosotros tenemos un resorte y tenemos el dato de que este resorte se romperá si nosotros lo cargamos con 3 kilos de peso. Entonces, lo que nosotros queremos saber es cuánto se puede deformar el resorte antes de romperse. Entonces, lo que voy a hacer es irle cargando peso e ir viendo cuánto se deforma. Esto se puede representar con una función. Recordemos que en una función nosotros ingresamos un dato y obtenemos un dato de resultado. En este caso, el dato que ingresa es el peso que nosotros le cargamos al resorte y obtenemos un resultado que es la deformación que observamos cuando nosotros le cargamos peso. Pero resulta que nosotros no lo queremos romper y ya sabemos que si le cargamos 3 kilos, entonces el resorte se rompería. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Primero vamos a cargarle con 1.5 kilogramos y vamos a observar una deformación de este resorte. Pero ¿qué pasaría si nosotros lo cargaríamos con 2 kilos? Bueno, si nosotros cargáramos el resorte con 2 kilos, lo que observaríamos es que la distancia de la deformación va a ser mayor que en el ejemplo de 1,5 kilos. Entonces, si quisiéramos saber qué pasa antes de los 3 kilos, recordemos que no podemos llegar a los 3 kilos porque es el punto en el que el resorte se rompe, entonces tenemos que seguirnos aproximando. Entonces, vamos a poner un tercer peso que sería de 2.5 kilos. Y al cargar el resorte con 2.5 kilos,
lo que observamos es que la distancia de la deformación es cada vez mayor. De esta manera nosotros podemos ir cargando el resorte cada vez con mayor peso, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, y nos tendremos que ir aproximando a los 3 kilos, pero nunca llegar a los 3 kilos exactos. Por ejemplo, ¿qué pasaría si ahora lo cargara yo con 2.99 kilos? Bien, pues al tener 2.99 kilos de peso, obviamente la deformación del resorte se incrementaría. Recordemos que al llegar a este punto yo ya no puedo incrementar demasiado el peso, porque no puedo llegar a los 3 kilos porque es el punto en el que el resorte se rompe. Entonces puedo incrementarlo, pero lo puedo incrementar en décimas, en centésimas o en milésimas. Por ejemplo, le podría poner 2.999 o 2.9999 y así sucesivamente. Por eso dice también la definición que el límite es una asociación infinita y progresiva de números que se van aproximando hacia un límite. Ese es exactamente el concepto de límite, porque no puedo llegar a los 3, que es el punto en el que se rompería. Ahora, ¿qué pasa con estas deformaciones? Vamos a ver cómo se comportaría. Por ejemplo, en este de 1.5, supongamos que se deformó 70 centímetros. Al ponerle 2 kilos, digamos que se deformó 80 centímetros. Y así la deformación va creciendo. Al ponerle 2.5 kilos, digamos que se deformó 100 centímetros o 1 metro. Y al ponerle 2.99, digamos que se deformó 110 centímetros. Entonces, lo que va a pasar es que conforme yo vaya poniendo aquí valores más pequeños, también lo que va a aumentar la deformación va a ser más pequeña. A lo mejor va a ser 110.1, 110.12 o 110.111 y va a ir creciendo, pero ya de una manera muy pequeña, de tal modo que yo ya puedo determinar un número al cual observo que se va acercando cada vez más la deformación. Entonces, de esta manera, al ir haciendo aproximaciones hacia el número que quiero sin llegar a él, que en este caso es el valor de 3 metros, puedo determinar cuál sería la deformación del resorte al llegar a los 3 metros, pero sin haber llegado a ese número. Bueno, este sería un ejemplo práctico de límites. Hay muchos otros ejemplos prácticos que se nos pueden ocurrir. Un estudiante me decía: maestro, yo puedo saber con seguridad que si dejo de estudiar, repruebo. Y eso que nunca he reprobado. ¿Por qué? Pues por algo muy sencillo. Cuando no estudio un día, mi calificación baja. Si dejo de estudiar 2 días, mi calificación baja más. Y entre más deje de estudiar, mi calificación sigue bajando. De tal modo, yo puedo saber que si dejo de estudiar totalmente, va a llegar al punto en el que voy a reprobar. ¿Cómo lo sabes? Nunca has llegado a ese punto de haber reprobado, pero puedes observar que entre más dejas de estudiar, más te acercas a reprobar. Por lo tanto, la tendencia es que si dejas de estudiar, repruebas. Y justamente así es como expresamos los límites. Cuando cierto valor tiende hacia cierta dirección, la respuesta obtenida también tiende hacia cierta dirección. Por eso decimos que un límite se expresa cuando la cantidad de una función tiende a cierto número. En este caso, si tiendo a dejar de estudiar, tiendo a reprobar. Trata de pensar en algunos otros ejemplos prácticos de límites cuando la tendencia hacia cierta situación se dirige a algo, no necesariamente ejemplos numéricos, como el que te acabo de enseñar, es un ejemplo bastante práctico. Si tiendo a dejar de estudiar, tiendo a reprobar. Si aquí tenemos este ejemplo, si el resorte, si el peso tiende a acercarse a 3 metros, la deformación tiende a ser 110 centímetros. Tú puedes encontrar algunos otros ejemplos prácticos, trata de pensarlos. Si tienes tiempo, puedes dejarlos por ahí en los comentarios para ir enriqueciendo este tutorial. Y a continuación vamos a ver algunos ejemplos prácticos, pero ya hablando de funciones y de números. Limpiamos el pizarrón y continuamos. Bien, aquí tenemos ya el primer ejemplo numérico sobre límites para resolver. Y dice lo siguiente: en la función
f de x, que es igual a 3x menos 4, encuentra el límite cuando x tiende a 3, es decir, cuando el valor de x se aproxime a 3. Recordemos, el valor de x debe ser una aproximación porque el concepto de límite me marca de una tendencia, no quiere decir que x sea igual a 3. Entonces, el límite cuando x tiende a 3 de la función de x. Y la función de x es 3x menos 4, o sea, esto lo podríamos escribir como el límite cuando x tiende a 3 de 3x menos 4. Entonces, lo que vamos a hacer es ir encontrando sustituciones de x con valores aproximados a 3. Si nosotros nos aproximamos de arriba hacia abajo, entonces yo podría tener valores, por ejemplo, de 5, y para irme aproximando a 3, luego puedo sustituir un valor de 4, después podría sustituir un valor de 3.5, un valor de 3.1, que ya es un valor muy cercano a 3, y también podría poner un valor de 3.01, que sería muy cercano a 3. Aquí estaría el 3, pero este valor nunca lo debemos de sustituir porque el concepto de límite me dice que no debo llegar a ese valor. Si voy de abajo hacia arriba, aproximándome al punto donde está x igual a 3, entonces podría empezar en 1, sustituir para 2, sustituir para 2.5, sustituir para 2.9 y para 2.99, que sería un valor ya muy cercano a 3. Entonces, al hacer las operaciones, por ejemplo, en el primer caso tendría 3x menos 4, 3 por x vale 5, menos 4, serían 3 por 5, 15, menos 4, serían 11. Bien, para no alargar el video, aquí ya tenemos los resultados en cada una de las sustituciones. Tú puedes comprobar estas operaciones en tu calculadora. Recordemos que nunca se toma el valor de 3, ese lo dejamos libre porque el límite es un concepto de tendencia, no de que lleguemos al 3. Vamos a graficar esto para ver cómo se comporta en el plano cartesiano. Entonces nos estamos dirigiendo al punto cuando x vale 3. Entonces, con estos valores, si x vale 5, y vale 11. Entonces, tengo un valor para x de 5 y para y de 2, 4, 6, 8, 10, 11. El punto estaría aquí. Cuando x vale 4, y vale 8. X vale 4 y vale 2, 4, 6, 8. Si x vale 3.5, o sea, me voy acercando al 3, pero no llego al 3. Si x vale 3.5, y vale 6.5, 2, 4, 6.5, estaría aquí. Observamos que es una línea que viene bajando y voy a ir directamente a este que está más cercano. Cuando x vale 3.01, y vale 5.03, o sea, cuando el valor de x está muy cerca al 1, al 3, sin llegar al 3, entonces la y va a ser 5.03. 2, 4, 5 y un poquito arriba del 5, o sea, se acerca mucho al 5. Entonces, la tendencia es que cuando x vaya a llegar a 3, en este punto, y se acerca al número 5. Si lo analizo del otro lado, cuando x vale 1, y vale menos 1. Entonces, x vale 1, y menos 1 sería aquí. X2, Y2 sería aquí, y me voy directamente a X2.99, muy cerca del 3, y Y vale 4.97, o sea, también muy cerca del 5, que sería aquí. También observo que es una línea, es la continuación de la línea, y se va acercando también a este valor que es de 5. Por lo tanto, puedo concluir que en este valor iría un 5. Entonces, que el límite cuando x tiende a 3 de 3x menos 4 es igual a 5. Pero esto lo calculé por medio de aproximaciones.
Bueno, espero que haya quedado un poco más claro el concepto de límite, ya con un ejemplo numérico. En el siguiente tutorial vamos a abordar más ejemplos para que te quede totalmente claro. Nos vemos en el siguiente tutorial. Hasta luego.